Perdón, ya volví, es que me sacó el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, todo bien, amigo. perfecto, perfecto, Sí, gracias. adelante. Bueno, vamos a comenzar. Mi compañero Rodrigo y yo, Natanael, les vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo. La siguiente, por favor. Pues bueno, el trastorno obsesivo compulsivo va a estar caracterizado por un grupo de síntomas que van a consistir en obsesiones y compulsiones. Van a ser la principal característica. Eh, una obsesión es un pensamiento, un impulso o imágenes recurrentes y persistentes que van a ser intrusas y que van a causar ansiedad. A diferencia de la obsesión, la compulsión va a ser una conducta, va a ser una conducta consciente, algún comportamiento o acto mental que se va a realizar como respuesta a la obsesión. La característica de estas es que van a generar una disfunción. El paciente va a ser consciente de la irracionalidad de estas, de la obsesión y de la compulsión. Esto quiere decir que van a ser egodistónicas, o sea que el paciente sabe de que esto no es correcto. Eh, y pues bueno, se van a experimentar tanto la obsesión como la compulsión como conductas no deseadas. La siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, este va a tener una prevalencia aproximadamente del 2 al 3% en la población general. Va a ser el cuarto diagnóstico psiquiátrico más común. Eh, no va a tener una prevalencia en cuanto al sexo en los adultos, pero en los adolescentes sí. En los adolescentes va a predominar en hombres. Va a tener una edad media de inicio aproximadamente a los 20 años, pero en los hombres va a comenzar un poco antes, se va a presentar aproximadamente a los 19 años y en las mujeres a los 22 años. Eh, también algo que se menciona en la bibliografía es que el 30% se va a acompañar de un trastorno de tics, como sería el trastorno de la Tourette. Y también pues puede ser comórbido con este y también hay que realizar un diagnóstico diferencial con este. La que sigue, por favor. En cuanto a las comorbilidades o enfermedades con las que se acompaña, el 50% se acompaña de trastorno depresivo mayor. Es pues, el trastorno con el que más se va a presentar. También con la fobia social, consumo de sustancias, principalmente el alcohol. También con el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y también con algunos trastornos de la conducta alimentaria y de la personalidad, como puede ser el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva, con los que también se realizará diagnóstico diferencial y se los mencionaremos más adelante. La siguiente, por favor. Perfecto. Vamos a empezar a hablar acerca del TOC como una enfermedad y qué aspectos la van a definir. Primeramente, aquí doy una afirmación que hasta hace poco tiempo, relativamente, era cierta. TOC como un espectro de la ansiedad. ¿Por qué lo decían? Bueno, en la clasificación del CIE-10 desarrollada, desplegada en 1994, se le consideraba dentro de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, es decir, dentro del mismo grupo en el que podemos clasificar cualquiera de los trastornos de la ansiedad, aunque pues si bien sí tenía un apartado especial, no se hacía la distinción fuera de estos. Aún en 2008, les decía, otras sociedades como la American Psychiatric Association le consideraba así, como un espectro de la ansiedad. Y bueno, no fue sino hasta 2013 y bueno, en realidad desde 2008 que se empieza a sospechar y se empieza a hablar que el trastorno obsesivo compulsivo es en realidad algo separado de la ansiedad. Si bien la ansiedad va a ser un síntoma que esté presente y que en general ocasiona la disfunción de nuestro paciente, así como la incomodidad referida, no es propiamente por los mecanismos por los que se genera los mismos que la ansiedad. ¿Y esto qué significa o qué sugiere esto? Y es precisamente dejar de ver a la ansiedad como el signo a tratar o el signo cardinal y entonces poner más atención a qué es lo que genera estas obsesiones y compulsiones. Y aquí viene el modelo orbitofrontal estriado. Es un modelo basado en estudios neuropsiquiátricos, en donde dice que en realidad nuestro blanco o nuestra deficiencia es con respecto a ciertas funciones especiales, como podría ser la atención, las funciones ejecutivas, ahorita les voy a mencionar cuáles en específico, y la memoria.
particularmente del tipo no verbal, es decir, imágenes que se evocan o conceptos que no sea fácil expresar mediante palabras. Y bueno, ¿qué sucede o cómo sucede esto? El modelo orbitofrontal, como lo dice muy categóricamente su acrónimo, pues va a ocurrir por una lesión o un mecanismo patológico dentro de esta vía, que inicia en la corteza orbitofrontal, que tiene algunas de las funciones encargadas de la planificación y el razonamiento, así como ser una corteza principalmente asociada con la conciencia social. Una hiperexcitabilidad en esta región, que es lo que se observa en los pacientes con el trastorno obsesivo compulsivo, generaría una deficiencia en estos mecanismos de razonamiento y planificación, y eso se manifestaría en la clínica de nuestro paciente como una necesidad compulsiva. Aquí es donde va a lo siguiente con lo demás, una obsesión por verificar y comprobar ciertas acciones que normalmente pasarían pues inadvertidas para el ojo común del ser humano, como podría ser un elemento simple que para ellos pasa desapercibido, tal cual la comprobación, por ejemplo, de que esté cerrada la casa, de que se cierren las llaves, etc. La planificación, puesto que esto es a nivel organizacional, son elementos muy básicos que no están siendo integrados. ¿Y de qué manera pasa lo siguiente? Bueno, se ha estipulado en este patrón que el estímulo que ejerce la corteza orbitofrontal sobre los ganglios basales, en especial el estriado y el pálido, bueno, pues lo que va a hacer es, va a disminuir esta regulación sobre las funciones de patrones repetitivos que tienen estos y de adaptación a los mismos, por lo cual va a generar los conocidos compulsiones o estos movimientos que a pesar de recibir un estímulo de cese, que sería su función normal, no se detendrían porque está siendo hiperestimulado, digamos, de alguna manera. Entonces, a este nivel, la incapacidad de integrar estos estímulos sensoriales es lo que nos daría la clínica del TOC. Pero, si se dan cuenta, vamos a ver cómo se dan o por qué surgen estos patrones de comportamiento. Ahora vamos a ver cómo surgen desde un punto de vista más psicológico, los factores conductuales que llevan a la aparición de estas obsesiones y compulsiones. Tenemos primeramente un estímulo neutro, un estímulo que no va a estar asociado con ninguna sensación de ansiedad. Tal puede ser, por ejemplo, lavarse las manos. No tiene nada absolutamente de malo, es normal realizarlo, pero ¿qué sucede? En algún momento del desarrollo de nuestro paciente va a existir una asociación o una disrupción que genere un evento, pues de alguna forma traumático eh, al respecto. De modo que el que inicialmente era un estímulo neutro va a empezar a ser percibido como un estímulo pues negativo, una cosa nociva. Entonces va a existir esta asociación al miedo. Es una especie de, eh, ¿cómo se llamaba esto? Condicionamiento. Ujú. Es una especie de condicionamiento que va a ejercerse y que en un primer momento, pues era considerado de forma normal. Ahora, ¿cómo surgen las compulsiones? Las compulsiones surgen de una forma a la inversa. Al tener estos estímulos asociados del miedo, la persona se da cuenta o percibe que existen ciertas acciones con las que puede aminorar el efecto, como hallazgos fortuitos. Estos reductores de la ansiedad van a conducir al desarrollo de
las conductas rituales que van a seguir nuestros pacientes, porque de esa forma logran parcialmente aminorar pues esta clínica. Ahora, vamos a ver de dónde surge esta ansiedad, si la ansiedad pues no era parte, como vemos, del circuito órbito-estriado, y pues vamos a verlo. Existe desde 2008 y desde 2013 también una denominada ampliación del modelo orbitofrontal estriado, un modelo que involucra no solo ya a estas regiones, sino que también involucra al sistema límbico. Es aquí donde ocurre la asociación con la ansiedad o el por qué se daría esa asociación. En un circuito normal, si recordamos, el circuito iba de nuestra corteza orbitofrontal, nuestros ganglios basales y después iban a nuestros tálamos. ¿Qué sucede? El estímulo tendría que regresar para efectuarse hasta hasta el neocórtex cerebral, pero es un trayecto relativamente largo. Entonces, lo que se propone en esta ampliación es que existe una especie no de relevo, sino de compensación a nivel o de vía alterna a nivel de la amígdala, que lo que haría sería llevar el impulso desde el tálamo hasta allí para actuar con base a los sentimientos, a las emociones y de una forma apresurada en resolución a este estímulo que está resultando negativo. Y se ha comprobado mediante imágenes cerebrales, también mediante algunas pruebas bioquímicas, que sí sucede esta prueba y coincide en que no necesita ser, digámoslo, aprobado o autorizado por la corteza orbitofrontal, sino que en realidad puede existir esto. ¿Y qué hay con la amígdala? Bueno, la amígdala es un centro que está muy fuertemente asociado con el miedo y también con algunos de los controles sociales. Estas personas en general de ahí tendrían esa disfunción. Por eso en un principio se pensaba que pues estaba asociado a la ansiedad, eso no hay que perderlo de vista. También se ha asociado que este circuito por lo mismo se une al giro cingulado anterior y al hipocampo, y es aquí donde ocurren estas lesiones o estos daños a nivel de la atención, particularmente en el hipocampo, porque no se daría una asociación correcta y dificultaría el aprendizaje, lo que se eh, conoce como una denominada rigidez cognitiva. En realidad, el paciente está teniendo estos modelos de evasión o estas respuestas de evasión de forma, digámoslo, poco, poco regulada, porque no está teniendo los mecanismos mentales o psicológicos para afrontar esa actividad estresante. Y es aquí pues donde ya se da nuestro TOC, es todavía un campo sobre el cual investigar bastante. Los factores psicosociales, por supuesto que también influyen, y esto es muy importante. Y aquí una diferencia esencial que vamos a encontrar, la personalidad. Muchos al hablar de TOC pensamos enseguida en una persona muy escrupulosa que tiene una obsesión con la limpieza, con la higiene, con los detalles, con todas esas cosas. Pero en realidad esos son más rasgos de un trastorno de la personalidad o rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva, que es una cosa diferente más bien. Y en realidad es que pocos son los casos de personas con trastorno obsesivo-compulsivo que en realidad tienen esta asociación. Se habla del 15 al 35% que previo a desarrollar el TOC o a ser diagnosticados con TOC tenían estos rasgos de la personalidad. Entonces, se habla de que hay una influencia leve, pero en realidad no es determinante. Los rasgos psicodinámicos, y esto es importante,
porque nuestro paciente con TOC recibe ciertos beneficios de esta patología, tanto a nivel funcional por su tendencia a ser metódicos, como a nivel psicoafectivo. Reciben atención y reciben cariño de las personas que están cerca. Además de que, pues es interesante observar que estas personas tienen una gran tendencia a influir en su medio, de modo que en la dimensión interpersonal hacen parte a las demás personas de sus mismos rituales eh, para aliviar estas obsesiones. Otro de los factores psicosociales que influye dentro del desarrollo de TOC, pues son las precipitaciones. Eh, Se habla principalmente de factores estresantes o precisamente esto que les hablaba para que ocurra la asociación de un estímulo neutro a un estímulo nocivo. En cuanto a la teoría del psicoanálisis, Sigmund Freud postulaba que existe en estas personas un pensamiento mágico y es a través de la disrupción en la fase sádico-anal del desarrollo psicosexual que se empieza o se podría presentar estas, esta patología. ¿Por qué? Porque durante esta etapa existe un, una sensación de ambivalencia. Esta ambivalencia significa que nuestra persona, o bueno, todos en un, teóricamente, en un estadio de desarrollo anal, tenemos dos sentimientos respecto a las cosas, el deseo por conservarles y el deseo de desecharles. De forma más clara, digamos, y llevándolo a las emociones, un individuo podría sentir afecto y odio hacia un mismo elemento. Y lo mismo sucede en el caso de las obsesiones. Las obsesiones son referidas como un elemento al que se le tiene pues un desprecio porque genera la ansiedad y genera estímulo nocivo, pero que cambió de significado o se resignificó en el transcurrir del tiempo y por eso tiene esos sentimientos y es gracias a eso que la persona puede ser consciente de que estas obsesiones que está teniendo son en realidad algo patológico. Es importante y es algo que veremos más adelante cuando hablemos de diagnóstico. Bien, en cuanto al cuadro clínico, como ya les había mencionado, pues va a estar caracterizado por obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos. La característica de estas es que no van a ser placenteras ni se van a experimentar como voluntarias, van a ser intrusivas y van a causar un malestar o una ansiedad. Y se va a intentar ignorarlas o suprimirlas con otros pensamientos. Estas van a generar ansiedad y la ansiedad puede ser tan marcada que pueden experimentar ataques de pánico en ocasiones. Las obsesiones más comunes o sobre los temas más comunes que se van a presentar las obsesiones son principalmente sobre contaminación, seguido de duda patológica, de somáticas, de la necesidad de simetría. Esta necesidad de simetría habla de perfección, de ver que todo esté pues en armonía, también sobre agresiones y sobre pensamientos sexuales. La siguiente, por favor. Pues la otra característica del cuadro clínico son las compulsiones que van a ser conductas de carácter repetitivo, van a ser excesivas y la característica de estas es que van a reducir la ansiedad que se va a relacionar con la obsesión. O sea, la obsesión me va a generar ansiedad y la compulsión se realiza para reducir esta ansiedad. El objetivo de estas es prevenir un acontecimiento temido. Si el paciente tiene germofobia y no quiere contaminarse, no quiere ensuciarse, él va a realizar la compulsión de lavarse las manos para prevenir este acontecimiento temido de ensuciarse y de enfermarse. Pero no estar con temor o con el hecho que se puede contaminar. O sea, se van a realizar de manera excesiva y llegaban a mencionar en el Kaplan que a veces los pacientes literalmente al estarse lavando las manos se pueden tallar y tallar y tallar hasta pellejarse las manos. De la ansiedad o de la angustia que generan las obsesiones. Las compulsiones, las principales compulsiones que se realizan son
sobre comprobación, sobre lavado, sobre recuento, necesidad de preguntar o de confesar, de simetría y de exactitud y de acaparamiento. La siguiente, por favor. Vamos a tener ciertos patrones ya un poco más específicamente, como ya les había mencionado. El de contaminación va a ser el patrón sintomático más frecuente que se va a presentar. Este se va a caracterizar pues por un lavado de manos excesivo y por la evitación compulsiva de los objetos contaminados, ya sean heces, orina, polvo, etcétera. Estos van a generar una repugnancia obsesiva y por esto el paciente va pues a responder con la compulsión de lavarse las manos de manera excesiva. Un ejemplo. El siguiente es el de duda patológica. Es el segundo más frecuente. Este genera una duda obsesiva que va a generar una compulsión de compulsión. El paciente se va a sentir culpable por haber olvidado algo, porque olvidó apagar la luz, porque olvidó revisar si había la puerta con doble llaves y olvidó revisar que cerró las llaves del gas. A eso se refiere el patrón sintomático de duda patológica. También se va a generar un patrón sintomático de pensamientos intrusivos. Estos no van a generar compulsión, solamente van a ser pensamientos repetitivos sobre actos sexuales o sobre actos agresivos que también pueden generar ideas suicidas. Otro que se va a presentar frecuentemente es el de simetría. Como ya les había mencionado, este se caracteriza por una necesidad de simetría o de precisión y va a generar algo llamado compulsión de lentitud. O sea, un ejemplo que se mencionaba igual en la biografía era de el paciente a la hora de afeitarse o a la hora de comer, va a tardar horas porque quiere hacerlo bien, quiere hacerlo con precisión, con simetría y por eso se va a generar una compulsión de lentitud porque va a tardar horas realizando pues estos actos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí pongo unas tablitas que tenían igual en el Kaplan sobre ejemplos, ¿no? Sobre las obsesiones y las compulsiones en las que predominan son las de contaminación, preocupación o disgusto con los desechos o las secreciones humanas, ya sean orina, heces, saliva, suciedad, microorganismos, etcétera. Y pues las compulsiones de lavado de manos, de ducha, etcétera, lo que les había mencionado. La siguiente, por favor. También se mencionaba otro patrón sintomático de tocamiento, que consiste en ordenamiento, en arreglo, también en medidas para prevenir daños a uno mismo o a otros, en recuento, acaparamiento y colección. Algo que igual se mencionaba en la bibliografía es que frecuentemente estos pacientes están preocupados porque sus familiares van a sufrir daño, porque está lejos de casa y sus familiares y estos pueden sufrir algún daño y pues igual es otro patrón sintomático. El siguiente, por favor. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos conceptualizado, y esta va a ser nuestra idea obsesiva del día, la importancia de definir qué son las obsesiones y qué son las compulsiones. Las obsesiones son son característicamente intrusas a recordar, no deseadas en ningún momento, siempre van a generar malestar o van a generar una ansiedad importante. El sujeto las va a intentar ignorar, suprimir o neutralizar con algún otro pensamiento o acto, y eso nos lleva a las compulsiones. Las compulsiones son los comportamientos o actos mentales, por ejemplo, sería rezar, repetitivos realizados como respuesta a una obsesión o de acuerdo a reglas extremadamente rígidas. Si no rezo, por ejemplo, 3 veces, se va a acabar el mundo. O, ay, ya pensé en que tengo ganas de golpear a tal persona, si no pido perdón a Dios o a quien sea, eh, va a pasarle algo malo a esa persona. Esa sería una compulsión de tipo acto mental. El objetivo de estos va a ser prevenir, disminuir la ansiedad y pues evitar las situaciones temidas. En el caso de las personas que recurren a la extrema limpieza, pues sería evitar las enfermedades o evitar los actos violentos, como en los ejemplos que les acabo de comentar. Los otros criterios diagnósticos que contempla el DSM-5, que en realidad son muy correspondientes también con los que propone el CIE-10, con una diferencia que les voy a puntualizar al final, son requieren mucho tiempo del día o existe una marcada disfunción con respecto a estas obsesiones o a aliviarlas mediante las compulsiones.
Por ejemplo, una persona que se regresa y se regresa a su casa porque quiere asegurarse de haber cerrado la puerta correctamente. Tendría una obsesión por su seguridad y su compulsión sería regresar. A corroborar. Eh, el siguiente parámetro sería síntomas no atribuibles al consumo de drogas, medicamentos o a otra afección. Existen drogas que pueden dar una sintomatología semejante. También existe dentro del espectro de enfermedades mentales algunos como el trastorno obsesivo eh, asociado a depresión, en los que podríamos observar esto, además de los tics a descartar, de los que ya les habló Nathan, como Gilles Tourette, etc. Y finalmente, el más sencillo, sería que la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, ya sea psicosis, ya sea depresión, ansiedad per se, etcétera. Y el punto tajante que les iba a comentar que es pues importante a considerar en el DSM-5 que se incluye es si la persona es muy consciente de que estas obsesiones son pues nocivas para sí mismo, si es moderadamente consciente o si es inconsciente de estas obsesiones. O sea, no se ha percatado de que existen. Eso nos va a decir mucho a futuro en el pronóstico. Bien, en cuanto al diagnóstico diferencial, aquí vamos a tomar en cuenta algunos trastornos que el CIED, que el DSM-5 clasifica como trastornos relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo, que sería la tricotilomanía, el trastorno de acumulación y el trastorno dismórfico corporal. Ahorita les voy a hablar un poco más de ellos. Pero bueno, tomaremos primero el trastorno de personalidad obsesivo compulsiva. Este debe estar caracterizado por un perfeccionismo excesivo y un control muy rígido. El paciente debe ejercer un control muy rígido y un perfeccionismo excesivo. Y este se va a caracterizar porque el comportamiento es egosintónico, a diferencia con el TOC, que es egodistónico. ¿Qué quiere decir que es egosintónico? Que él cree que esos pensamientos y que esas conductas que tiene son correctas, que realmente así debe de ser. También el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad va a estar caracterizado porque va a haber pensamientos recurrentes sobre preocupaciones de la vida real, o sea, sobre todo, en general sobre la vida, no solamente sobre cosas específicas como la contaminación, sobre actos sexuales, sobre agresiones, como en el TOC. El trastorno dismórfico corporal, aquí van a ser obsesiones y compulsiones que van a estar limitadas a la apariencia física. La tricotilomanía, esta va a consistir en tirarse del pelo y arrancarse el pelo y en ausencia de obsesiones. El trastorno de acumulación, que va a ser una dificultad para deshacerse de las posesiones, caracterizado pues por la acumulación de objetos que se considera que no tienen ningún valor. Y también vamos a tener a los tics o los movimientos estereotipados. A los tics y a los movimientos estereotipados como diagnóstico diferencial del TOC porque se pueden confundir con las compulsiones. Eh, pero bueno, estos van a estar precedidos por impulsos sensoriales y no van a neutralizar las obsesiones. Aquí, estos no van a estar precedidos por obsesiones a comparación del TOC. Y lo mencionaban por obsesiones. La que sigue, por favor. Bueno, también es importante mencionar a los trastornos psicóticos, en los que pues también se puede confundir con el TOC, con las obsesiones, pero la diferencia con estos es que el paciente en el TOC está consciente de que los pensamientos que pues son de cierta manera irreales y no son correctos. Pues, relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo. Uno es el trastorno de acumulación, caracterizado por la adquisición de poco valor sexual. Igual, Amigo, creo que no te escuchamos.
Parece que su internet lo volvió a sacar. Oh, no. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, Ya te Sí. escuchamos. Disculpen, es que el internet me jugó. Les mencionaba el trastorno de acumulación, que se caracteriza por una necesidad persistente de guardar artículos y una angustia por al deshacerse de ellos. Va a impedir la realización de las actividades pues normales, debido a que va a generar pues un hogar habitable pues en un hogar inhabitable, y se va a caracterizar porque los pacientes guardan listas, periódicos, ropas, y esto puede causar también plagas que generen pues o que pongan en riesgo la salud de la familia. El tratamiento es terapia cognitivo con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, muy similar a lo que se va a dar en el TOC. En la siguiente, por favor. El siguiente es el trastorno dismórfico corporal, que ya nos había hablado el doctor, que el DSM-5 lo clasifica dentro de los trastornos relacionados igual excesiva por un defecto menor o imaginario del rasgo facial o del cuerpo. Se presenta mayormente en mujeres y aparece en la adolescencia. Este se va a caracterizar porque pues el paciente va a estar comprobando de manera excesiva en los espejos o va a evitar va a reflejar debido a que no quiere este efecto que pues según él tiene. Van a intentar ocultar la deformidad con ropa, con maquillaje. El 7-8% va a llegar a la cirugía plástica. Y mencionaban que las cirugías plásticas que realmente era la bichectomía, rinoplastia, implantes mamarios y también la cirugía de alargamiento de pene. Se debe de descartar un trastorno alimentario, ya sea anorexia o bulimia, y un subtipo que tenemos del trastorno dismórfico corporal es la dismorfia muscular, que se va a presentar en hombres y que va a ser una preocupación por la idea de que el cuerpo no es lo suficientemente musculoso o que debería de ser más delgado, ¿no? Pero pues el paciente va a tener una apariencia física muscular normal. Igual se va a realizar una terapia cognitivo-conductual y se pueden dar inhibidores de la recaptura de serotonina. La siguiente. Aquí les puse una tablita en la que se enlistan pues los principales imaginarios que tienen los pacientes. Predominan en lo que sería cara, cuello, nariz, piel, ojos, etc. Por favor. En la siguiente va a ser la tricotilomanía, que es una compulsión irresistible de arrancarse el pelo, generando pues una pérdida de se presenta igual en mujeres. El inicio se puede dar en la adolescencia o en la niñez. Se va a desencadenar por una situación estresante o mencionaban algunas teorías de alguna disfunción en la relación madre-hijo y del miedo de los niños a quedarse solos. Va a generar una pérdida en el cabello, de cuero cabelludo, también de cejas y de pestañas. Mencionaban también de pues, vello corporal como vello torácico y púbico. Y un patrón de caída irregular, o sea, va a haber mechones largos y mechones más cortos. Se va a generar de cierta manera una tensión que se va a dar al arrancarse el cabello. Podemos tener un arrancado focalizado o un arrancado automático. El arrancado focalizado, pues el paciente va a estar consciente de que se está arrancando el cabello y el automático no, ahí no va a estar siendo consciente de que lo está haciendo. Algo no va a generar dolor o hormigueo en la zona en la que pues arrancando el cabello. Puede generarse tricofagia posterior a que saben que el cabello se lo pueden comer. Esto puede generar obstrucciones. Igual, en cuanto al tratamiento, mencionan la terapia cognitivo-conductual y pues los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. La siguiente, por favor.
Aquí tenemos una imagen en donde se observa que hay mechones de cabello más largos y mechones más cortos. O sea, es un patrón irregular. La siguiente, por favor. Por último, es el trastorno de excoriación de la piel, generado por un rascado compulsivo y repetitivo pues, de la piel. E igual, predomina en mujeres. Inicio de la vida adulta. eh, Generalmente puede generarse por una ira reprimida, porque va a generar un alivio del estrés. También mencionaban una teoría en la que decían que la piel se ve como un órgano erótico, entonces al rascarse se puede generar pues placer, que podría ser como similar a la masturbación. Eh, Bien, se va a caracterizar por un rascado recurrente que va a producir lesiones, pero también va a haber intentos repetidos por disminuir esta. Se va a dar mayormente en el rostro, va a generar una desfiguración física. Eh, Igual va a haber tensión antes del rascado y un alivio de esta tensión y hasta placer después del rascado. Eh, pero bueno, los pacientes se van a sentir culpables o incómodos por tener esta conducta. Y pueden utilizar vendajes, maquillajes o ropa para tratar de ocultar pues todas estas lesiones, estas excoriaciones. Igual el tratamiento es similar a lo pasado, terapia cognitivo-conductual e inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. La siguiente, por favor. Aquí está una imagen de las lesiones, que como ya les había mencionado, el rascado se va a dar principalmente en el rostro. Bien, estos trastornos que son, pues, no sé, que se consideran dentro del espectro, no van a cumplir con todos los criterios diagnósticos para considerarse como tal trastorno obsesivo compulsivo, pero son con los que se puede realizar diagnóstico diferencial o también pueden ser comórbidos con este trastorno obsesivo compulsivo. La siguiente, por favor. Perfecto. Existen algunas recomendaciones acerca del tratamiento y como pudieron haber escuchado, lo principal para todo este tipo de afecciones y principalmente para el trastorno obsesivo compulsivo es el uso de inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, la terapia conductivo-conductual. También se pueden emplear otros fármacos antidepresivos, así como inhibidores de la enzima, bueno, IMAO, y otras terapias como pues electroshock. Dentro del tratamiento farmacológico se han probado y se ha comprobado la efectividad de varios antidepresivos. Los que se recomiendan de primera línea son los que tenemos en el lado izquierdo, que serían citalopram, clomipramina y escitalopram. Se recomienda iniciar con una dosis de 20 miligramos al día en el caso de citalopram y aumentarla hasta llegar a una dosis recomendada que fluctúe entre los 20 y 40 miligramos. Esto, pues, esperando obtener dentro del rango los efectos terapéuticos. Lo siguiente que se puede emplear es la clomipramina. Se da una dosis inicial de 25 miligramos cada 12 horas de liberación inmediata y de 35.5 miligramos de liberación sostenida, hasta llegar a un rango en el caso de la liberación inmediata de 100 a 150 miligramos por día y de 150 en el caso de la liberación sostenida. Obtenida la mejoría o vistos los cambios en nuestro paciente, entonces iniciaría un retroceso en esta terapéutica que nos llevaría hasta, si pueden verificar, dosis semejantes a la inicial. En el caso del citalopram, ahí les dejo las dosis y en el caso del resto, pues también les dejo las dosis, no tiene mucho sentido especificarlas, solo hacer dos puntualizaciones. La primera de ellas es que se ha visto a través de diversas guías, entre ellas las guías NICE, que es recomendable mantener el tratamiento una vez que ha dado efectos por al menos un año y hasta 2 años, a lo máximo. Pero un año y buscar retirarlo de a poco. Esa sería la medida terapéutica a tomar. La otra puntualización es que la sertralina va a estar recomendada en el caso de los pacientes que sean menores de 17 años y ya muestren la sintomatología de TOC. Es menos
agresivo en ese sentido y pues da mejores efectos farmacológicos. En el caso de la terapia cognitivo-conductual existen dos vertientes igualmente aceptadas y probadas. La principal que van a encontrar es la terapia de exposición con prevención de respuesta. En esta terapia lo que se hace es someter al paciente a los estímulos que le generan ansiedad, es decir, aquellos de donde provienen sus obsesiones, y evitar a toda costa que lleve a cabo la compulsión, de modo que desarrolle los mecanismos para afrontar esta situación que le causa ansiedad en lugar de ir por el mecanismo de evasión. Esta es quizá una de las terapias más populares. Eh, la siguiente terapia es la denominada terapia de aceptación y compromiso o terapia contextual. Así era denominada en los principios por allá de la década de los 80. Esta terapia es más basada en la reconciliación con las obsesiones que existen en el paciente. Es muy parecido, y si están familiarizados, con aquello que decía Siddhartha Gautama, el primer Buda, acerca de qué es lo que ocasiona el dolor y el sufrimiento a los seres humanos. Y lo que ocasiona el dolor y el sufrimiento es el intento de dejar de sufrir. Bueno, así lo reflejaba él metafísicamente. Y bueno, en este caso de la terapia es exactamente lo mismo. Es no confrontar mediante las compulsiones o mediante generar los mecanismos adecuados psicológicos, sino aceptar que existen estas obsesiones sin que eso repercuta en el estado. eh, la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría, hasta el 25% de los pacientes no están dispuestos a someterse a esos estímulos que le generan ansiedad. Simplemente los evitan, van a evitar la terapia y no van a asistir. Y dentro de los que sí asisten a la terapia, en el caso de la terapia de exposición o la de aceptación contextual, es que van a desistir debido a la ansiedad intensa que les provoca llevar a cabo esas prácticas. De modo que esta terapia siempre se tiene que acompañar o buscar acompañar, y de hecho así lo dicen las guías internacionales, con el tratamiento farmacológico. De esa forma, la ansiedad puede reducirse y se puede afrontar adecuadamente por uno u otro mecanismo. Y finalmente, vamos a hablar acerca del pronóstico. ¿Qué les espera a estos pacientes o qué podemos ver en el transcurso del tiempo? Lo primero de ello es decir que 20 a 30% de nuestros pacientes mejorarán significativamente su trastorno obsesivo compulsivo. Van a tener una mejoría y van a recuperar la funcionalidad. El 40 al 50% va a tener una mejoría moderada. A lo mejor no desaparecen las obsesiones, pero las compulsiones van a ser menos discapacitantes hasta cierto punto. Entonces, se dice que hay una mejoría considerable. Pero el porcentaje restante, que oscila entre el 20 y el 40%, no solo mantienen los síntomas, sino que se va a agravar en el tiempo. ¿Qué nos va a indicar si puede ir por un lado u otro? Bueno, los denominados factores pronósticos. Y nuestras red flags que debemos tener respecto a los factores pronósticos o de mal pronóstico sería que nuestro paciente cede con facilidad a las compulsiones. Por su parte, no existe un intento de resistirlas, que sería lo que genera ansiedad, pero que es un signo paradójicamente de, eh, de que hay un interés por recuperar. O bueno, todavía cierto control sobre las mismas. Que el inicio sea muy temprano, en la infancia, que sea asociado a depresión por el alto riesgo que existe de suicidio en todos estos pacientes,
que las compulsiones sean extravagantes, que le pongan en situaciones de riesgo, o bien que sean difíciles de realizar por la gran ansiedad que le someten, pues ahí va a estar todo el problema. Que las ideas sean sobrevaloradas, que realmente se crea en este pensamiento mágico, que al realizar estas compulsiones se van a evitar o las catástrofes, o los accidentes, o las muertes, o aquellas eh, que se relacionan con las ideas. Y bien, las creencias delirantes, que es este apartado que había incluido al final del DSM-5, que es realmente creer estas obsesiones. Si no se es consciente de las obsesiones, es un factor de mal pronóstico habitualmente. ¿Qué factores son de buen pronóstico? Bueno, que exista un acontecimiento precipitante, que las obsesiones no sean per se surgidas, digamos, de la nada, aunque nunca es así, sino que haya un claro factor desencadenante en cada ocasión o en una primera ocasión, que exista hasta cierto punto una adaptación social y laboral del paciente, que pueda convivir con su patología y que la naturaleza de los mismos síntomas sean episódicos. A lo mejor unos días sí los está teniendo, pero otros días cesa, se detiene o si adquiere cierta tranquilidad al respecto de estas ideas. Eso nos hablaría pues de un buen pronóstico. ¿Y alguna duda? Eso sería todo por nuestra parte. ¿Alguien alguna duda? ¿No? No, ninguna. Ninguna, doctor. Bueno, yo quisiera comentar sobre el tratamiento. Claro. A nivel de ISRS, el medicamento que se recomienda para estos pacientes es la fluvoxamina, porque lo que se ha visto en las vías serotoninérgicas, la fluvoxamina tiene más afinidad a la vía que va hacia ganglios basales, como lo explicaron sus compañeros, es parte de la fisiopatología. Entonces, lo que hace la fluvoxamina es disminuir la impulsividad o de la presencia de esos pensamientos intrusivos y de las conductas compulsivas. Parte de la enfermedad, al tener el paciente este tipo de pensamientos de contaminación, por ejemplo, de tipo religioso, de orden, y que no lo lleve a cabo, le genera muchísima ansiedad. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, que con el uso de fluoxamina, que disminuye o incluso llega a remitir la sintomatología de base, en este caso las ideas obsesivas y las compulsiones, por ende también se quita la parte de la ansiedad. Sin embargo, si no fuera así, con esos pacientes se llega a usar combinaciones, por ejemplo, fluoxamina con sertralina o incluso paroxetina. No se recomienda tanto esta última combinación de fluoxamina con paroxetina porque la combinación puede aumentar eh, la concentración de serotonina a nivel central y cursar con un síndrome serotoninérgico en el que va a haber fiebre, sequedad de boca, incluso convulsiones, eh, tipo abstinencia, temblor de lengua, temblor de manos. Entonces, ahí, por ejemplo, se recomienda dar la dosis de 100 miligramos de fluoxamina, perdón, más una dosis de 10 miligramos de paroxetina o una dosis de 25 miligramos de sertralina. Si el paciente comienza con un síndrome serotoninérgico, entonces hay que suspender ya sea la paroxetina o la sertralina, e incluir una sertralina. Pensamientos, pero los tienen y les generan muchísima ansiedad. Pero algunos pudieran rayar en lo psicótico al decir, híjole, ¿y qué tal que esa idea me está llegando de una señal 5G o cualquier otra cosa?
En este momento se hace tratar de reducir la idea, ¿no? E incluso confrontar al paciente. Si vemos que el paciente tiene una respuesta con irritabilidad, en que la idea, esta preocupación o esto de creer que se le están enviando por una señal, entonces ya se volvería una idea delirante. Y en ese paciente lo que hay que hacer, además de tener la fluoxamina, hay que integrarle un antipsicótico. En este caso, el más recomendable es risperidona. 0.5 miligramos o 1 miligramo. No vamos a decir que ese paciente es esquizofrénico, ¿no? Eso podría ser por, digamos, que sea crónico el trastorno obsesivo compulsivo, que sin tratamiento y que llegue a ese punto. Una vez que se le trata con el antipsicótico en dosis bajas más la fluoxamina, el paciente vuelve a tener insight, ¿no? Vuelve a reducir la idea y se da la risperidona por unos 3, 4 meses y se quita. Mencionaban sus compañeros que se tienen que hacer pruebas en cuanto a la respuesta favorable que tenga de suspender el medicamento a 1 año, 2 años. Sí se ha visto que el paciente llega a tener pues un control sin medicamento. La desventaja es que como es la fisiopatología es a nivel central, a nivel sistema nervioso central, digamos que esa modulación, esa regulación química dura ciertos años y vuelve a tener la misma sintomatología en algún momento o ante estresores grandes que puedan impactar al paciente. Entonces, más bien lo que se recomienda es no suspender el medicamento, tal vez llegar a dosis mínimas en el que haya control, ¿sale? Y en algún momento, cuando exista una exacerbación, aumentar el medicamento. Pero bueno, eso ya depende también de cada psiquiatra. Yo, la realidad es que no lo suspendo, lo llevo a dosis mínimas. Y otro medicamento que se pudiera usar, además de la fluoxamina, es la fluoxetina. Se ha visto que la fluoxetina tiene a dosis mayores, es decir, 40, 60 miligramos, a veces hasta 80, que es la dosis máxima. Tiene un mecanismo en el que pone un freno a nivel frontal. También aquí se incluye la fisiopatología que les dijeron que es orbitofrontal. Entonces, incluye cierto freno en impulso a nivel frontal. Entonces, se ha visto que este mecanismo de disminuir el impulso a nivel frontal puede mejorar también la sintomatología obsesiva compulsiva. Sin embargo, pues los efectos adversos también son mayores con el uso de altas dosis de este medicamento. Entonces, pues ahí se tiene que hacer un balance en cuanto a ver costo. Por ejemplo, hay algunos pacientes que no pudieran comprar la fluoxamina, ya que una caja parece que es de 15 tabletas, está como en 800 pesos. Entonces, los pacientes que tienen como tal un cuadro trastorno obsesivo compulsivo van a meditar 200 miligramos. Y, por ejemplo, una caja de 15 les va a durar 1 semana, ¿no? Entonces, pues sería como muy costoso. Entonces, dependiendo de eso también, pues hay que ver qué le damos al paciente. Y hay el paciente que tiene muchísima ansiedad secundario a las ideas obsesivas y compulsiones, no le vamos a dar fluoxetina, a ese paciente le vamos a dar sertralina o paroxetina, si no tiene para comprar la fluoxamina. Entonces, también se lleva a dosis elevadas de sertralina, que pueden ser hasta 200 miligramos, y de paroxetina son 80 miligramos, pero con igual paroxetina con los efectos adversos graves en cuestión de la libido. Entonces, los que se pudieran usar más para ya fines prácticos es de principio fluoxamina, ¿sale? Si tiene mucho componente ansioso todavía, damos una dosis pequeña de sertralina. Si el paciente no tiene para comprar la fluoxamina, le damos fluoxetina. Pero si el paciente tiene síntomas de ansiedad, entonces cambiamos esa fluoxetina por sertralina o paroxetina, ¿sale? Para que tenga un mejor control. ¿Y qué otra cosa? Y la terapia, por supuesto, es necesaria para que el paciente aprenda a identificar ese tipo de ideas obsesivas, compulsivas, ¿no? Y en compañía con el medicamento, que tenga un mejor control. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso es en cuanto a medicamento. Y pues creo que nada más eso es lo que les quería comentar. La fisiopatología me pareció que la explicaron muy, muy bien. Y, bueno, pues que estuvieron hablando de los otros diagnósticos. Pues está padre que los hayan mencionado.
Pero no, antes el trastorno obsesivo compulsivo estaba justo dentro de los padecimientos de ansiedad, pero se dieron cuenta que tenía una ansiedad secundaria o como complicación al trastorno obsesivo compulsivo, ¿sale? Entonces, se dieron cuenta que justo como era una fisiopatología totalmente diferente, no específicamente de ansiedad, lo sacaron de esa clasificación, ¿sale? Y por eso ya hoy, actualmente en el DSM-5, ya se le pone aparte a este padecimiento. Pero bueno, lo que ustedes presentaron fue cuando estaba el grupo de este tipo de enfermedades. Está padre, hay que conocerlas, pero sí que me gustó que hicieran más énfasis en trastorno obsesivo compulsivo. Pues creo que nada más ese aporte. De lo que acabo de comentar o de nuevo sus compañeros, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte ustedes? Sí, doctor, disculpe, ¿cuáles eran las dosis de serotonina, de paroxetina y sertralina cuando se asociaban a la fluoxamina? Mitad de dosis, sertralina serían 25 miligramos y Ok. paroxetina 10 miligramos. Ok, gracias. No por nada. Y hay que tener cuidado con paroxetina porque en combinación con otro antidepresivo aumenta bastante la serotonina y eso pudiera ocasionar un síndrome serotoninérgico. ¿Alguien más? ¿Alguien ha visto la película de Tok Tok? No, No, doctor. No, no. Sí, ya la vi, ¿cómo doctor. creen? ¿Quién la vio? Yo, Monse. Monse. Está bien padrísima, ¿no, Monse? Sí. Pero se abordan más trastornos psiquiátricos aparte del trastorno obsesivo compulsivo. Se aborda el de Gilles de la Tourette. Ujú. Sí, la mayoría son obsesivos compulsivos, pero hay uno que es Gilles de la Tourette. Véanla, está en Netflix. Pues ahí, hoy la mayoría tenemos Netflix. Entonces, si no, pues júntense para ver la película, coman palomitas, cerveza, lo que sea. La película está padre porque, pues si bien es una comedia, ¿no? Da risa y pues uno se divierte, pero la sintomatología que ponen y el grado de disfunción que pueden llegar a tener los pacientes, eso es muy, muy real, ¿sale? Entonces, que se quede como, no como tarea, o sea, como para conocimiento general, ver esa película para que también se quede más grabado este tipo de padecimientos. No recuerdo si ustedes también tenían que hacer el roleplay. Sí, ¿Sí? ¿Lo tienen preparado? sí. A ver, va, pues de una vez. No, Solo bueno, déjame cambio de ajá, dispositivo y ya. órale, ajá. ¿Los demás tienen alguna otra